La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho tanto en Colombia como en el mundo. Esta es una entrega más de Debates Constitucionales, hoy con asistencia de varios ilustres juristas. También nos acompaña una periodista muy importante, Teresita Gutiérrez, porque vamos a dialogar sobre el tema del aborto. Lo vamos a hacer no desde una perspectiva religiosa, no desde una perspectiva política, sino desde el derecho. Es decir, se trata de un análisis objetivo y reposado, cada cual con su opinión. Aquí no hay restricciones, no hay censura. Los intervinientes van a poder decir lo que consideren pertinente y desde luego con el debido respeto hacia las ideas de los demás. Este tema del aborto se ha polarizado demasiado en el país y últimamente ha surgido a raíz del hecho de una filtración, porque hasta ahora no hay sentencia, hay una filtración en los medios de comunicación. Yo considero que indebida, porque aunque los asuntos constitucionales, los procesos constitucionales deberían ser tramitados públicamente, porque el proceso de constitucionalidad es por excelencia un proceso de carácter público del interés nacional, aunque debería ser público como la normatividad actual dice que las deliberaciones de la Corte Constitucional y los proyectos son reservados, las ponencias para los fallos son reservados, esa reserva se debería respetar. Sin embargo, no se respeta muchas veces y tenemos que se distribuye subrepticiamente un proyecto de fallo para provocar lo que hemos visto últimamente, un debate enorme en los editoriales de los periódicos, en las columnas de opinión, en las redes sociales y, por supuesto, los magistrados todavía no se han pronunciado, pero ya se les asigna inclusive a cada magistrado una determinada tendencia. Y ellos solamente van a hablar mediante el voto, como les corresponde, y de acuerdo con la Constitución, no con orientaciones políticas de sus jefes políticos, si es que los tuvieran, que no los deberían tener, porque los magistrados, si por algo deben caracterizar su actividad es por la independencia y por el carácter estrictamente jurídico de sus decisiones. Pero bueno, veremos lo que pasa. En este momento no se ha producido todavía la decisión de la Corte Constitucional respecto a demandas presentadas de nuevo respecto a normas o contranormas que se refieren al aborto. Los magistrados de la Corte han sido recusados, entiendo que ya resolvieron sobre las recusaciones y probablemente la semana entrante se tenga una decisión. Vamos a mirar este tema desde un punto de vista jurídico. Yo quiero recordarles que en un comienzo, año 94, la Corte Constitucional se inclinó por la exequibilidad de las disposiciones integrantes del Código Penal que consagraban una sanción para la conducta consistente en la interrupción voluntaria del embarazo, tanto si la mujer permitía que se le causara el aborto, si ella se lo practicaba, como para quien participara, colaborara en esa conducta de interrumpir el embarazo. Sin ninguna clase de distinción, solamente había unas penas menores para los casos de violación, etcétera. Año 94, ponencia del doctor Antonio Barrera Carbonell,
una sentencia adoptada por la unanimidad de la Corte Constitucional de exequibilidad. La Corte tuvo en cuenta en ese momento el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, a cuyo tenor los derechos y deberes relativos al tema tienen que regirse por esa disposición internacional. Toda persona, dice el Pacto de San José de Costa Rica, tiene derecho a que se respete su vida. Artículo 4. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Eso lo acogió la Corte Constitucional en la sentencia del año 94. Posteriormente, en 1997, la Corte Constitucional manifestó que el derecho a la vida aparece como el primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto de la norma, el carácter de inviolable. La disposición no establece, dijo la Corte, excepciones respecto de su amparo. Se trata, sin duda, de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad en los pactos internacionales, y volvió la Corte a citar el Pacto de San José de Costa Rica. En el año 2006, como quiera que habían cambiado las normas del Código Penal, es decir, había un nuevo Código Penal. Si bien materialmente se reproducía la misma disposición, es decir, el contenido normativo era exactamente el mismo que había sido objeto de los fallos de exequibilidad, sin embargo, la Corte Constitucional desconoció ese principio de la cosa juzgada material, entró a resolver de nuevo ya sobre las nuevas normas y mediante sentencia C355 del año 2006, con ponencia de los magistrados Jaime Araujo y Clara Inés Vargas, dispuso la exequibilidad pero condicionada y estableció que había unas causales de justificación del hecho, es decir, del aborto. Cuando con la voluntad de la mujer y certificación médica, la continuación del embarazo constituya peligro para la vida de la mujer, o cuando haya malformación del feto no viable. Son 3 casos a los que se irán a referir aquí nuestros panelistas para que tengamos muy claro algo. La Corte Constitucional ha sostenido hasta ahora la sanción. Regla general, sancionada la conducta de interrupción del embarazo. Pero la Corte Constitucional, en sala plena, ha establecido o ha previsto estos casos de manera excepcional, extraordinaria. Regla general, sigue la sanción. Se han presentado demandas ante la Corte y entonces tenemos un tema que debe ser discutido. Yo diría, lo normal sería que se discutiera en el Congreso de la República, que es el que expide la ley. Pero se está discutiendo en la Corte Constitucional. Y vamos a ver, entre otras cosas, ese elemento. ¿Por qué el Congreso no ha legislado? ¿Y por qué la Corte tiene que legislar? Nos acompaña, como decía antes, Teresita Gutiérrez, periodista. Bienvenida, Teresita, muchas gracias. Ella va a formular algunas preguntas desde su perspectiva de información. El doctor Luis Fernando Rodríguez, él es abogado de una persona que en días pasados tuvo un extraordinario protagonismo, el señor Juan Pablo Méndez, en el caso del niño Juan Sebastián. Un aborto en el Cauca, tenía 7 meses, ¿no? Ya iba para 8. Iba para 8 del embarazo. Y se produjo en ese momento el aborto. Entiendo que su actividad, doctor, es fundamentalmente en relación con la responsabilidad civil derivada del delito. Así es. El doctor Douglas Enrique Lorduy Montañez, panelista bien conocido de todos ustedes, abogado, docente de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Douglas. Gracias, doctor José Gregorio. La doctora Lorena Pastor, abogada de la Universidad Externado de Colombia,
Actualmente trabaja en la oficina Consultores Abogados y también nos va a dar su opinión sobre este tema. La doctora Miriam Pachón Murcia, abogada penalista, constitucionalista de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en la Universidad Carlos III de España. El doctor Luis Alfonso Fajardo, finalmente especialista en Derechos Humanos, ha sido director de posgrados de la Universidad Santo Tomás de Aquino, investigador de la Universidad de El Sinú, tiene un posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido de nuevo, doctor Luis Alfonso. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Bueno, como decía, este enfoque tiene que ser jurídico y como es así, quiero escuchar ante todo al doctor Douglas Enrique Lorduy Montañez para que nos ubiquemos. ¿Está bien, sí o no, doctor Douglas Enrique, que sea la Corte Constitucional, integrada por 9 magistrados, de los cuales 5 finalmente son los que resuelven, que no fueron elegidos popularmente, sino nombrados, escogidos por el Congreso, no por el pueblo, que sea la Corte Constitucional la que resuelva sobre estos temas tan trascendentales para la sociedad y que no lo haga el Congreso? Compleja pregunta e interesante, doctor José Gregorio. Yo creo que tiene varias perspectivas. La primera es que el Congreso de la República no se ha pronunciado, no porque no haya tenido la oportunidad de hacerlo, sino porque no ha querido. Y frente a eso, pues evidentemente nuestro sistema constitucional consagra ciertos correctivos, ciertos instrumentos de control, y entre ellos el principal, sin duda, sobre la actividad del Congreso, el que le cabe hacer a la Corte Constitucional por vía del control en abstracto de constitucionalidad. Entonces, y si a eso se le suma la posición que originalmente le corresponde a los tribunales constitucionales en general de control antimayoritario, es decir, de protección de las minorías, sobre la base de entender que el riesgo de la ley siempre está en que la ley se aprueba por la regla de la mayoría y que eso puede significar el atropello de los derechos de las minorías. Me parece que está correcto el uso de ese control y del pronunciamiento de la Corte en estas circunstancias, sin perjuicio de hacer un comentario respecto de lo que usted afirmaba hace un momento, y es el carácter reservado de las ponencias, de las sesiones. Los proyectos de sentencia de la Corte Constitucional hoy son reservados. Son reservados porque así lo dice la ley. Aunque no estemos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero ahí está la norma legal. Y en ese punto, pues simplemente un comentario, y es, tiene carácter reservado porque así lo dice la ley, y eso, digamos, contradice los principios de la función pública, particularmente los principios de publicidad y transparencia. Debería ser pública el debate para que todos conozcamos cuáles son los argumentos y cómo vota cada quien, y podamos hacer el control ciudadano. Claro. Sería, sí. Pero entonces lo que yo quiero decir es, debería la Corte inaplicar por inconstitucional la norma que establece la reserva. Se planteó en los primeros años de la Corte Constitucional y no fue aceptado. Porque se estimó que no había una incompatibilidad entre la norma del decreto 2067 y la Constitución de 1991. Ajá. Se planteó. Sí, yo sé. Pero lo que sí debería existir por un comportamiento ceñido a las normas por parte de la Corte Constitucional, sí, debería ser la reserva de los proyectos. Si los proyectos son reservados y las sesiones de sala plena reservadas, porque así lo establece la norma vigente, sí, pues eso tendría que cumplirse. Pero ¿qué es lo que tenemos en la práctica? No hay una inaplicación general, como tendría que ocurrir de la norma, sí, ¿no? Si lo hubiera aceptado la Corte, sí, pero sí hay un efectivo incumplimiento, una violación de la norma. Clara, porque entonces distribuyen
aquellas ponencias que dan lugar a discusión. No son todas. No. Son las ponencias relativas a temas controvertidos, Claro. como este o como la ley de financiamiento, etcétera. Sí. Se ponen a circular Claro. para que tirios y troyanos comiencen a hablar sobre el tema, para que haya opositores o para que haya defensores. Y ahí tenemos a los editoriales de los periódicos Claro. sentando su posición, y a los columnistas y a las redes sociales, etcétera, hablando del tema. Y bueno, pues en la práctica se convirtió en un proceso público. Claro, exactamente. Pero lo que sí debería subrayarse acerca de la posición de la Corte, y lo digo con todo respeto, como exmagistrado de la corporación, sería la independencia de los magistrados. Los magistrados tienen que votar según su criterio, según su convicción, de acuerdo con la Constitución política, pero no dejarse presionar ni por los medios, ni por los editoriales, ni por los dirigentes políticos. En fin, yo creo que los magistrados en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, lo van a hacer así, van a ser independientes, eso esperamos. Bueno, quiero escuchar sobre este punto a una penalista, que es la doctora Miriam Pachón. Ella es penalista y a la vez es constitucionalista de la Universidad Católica. Doctora Miriam, desde su perspectiva, ¿debería ser el Congreso o está bien que sea la Corte Constitucional? Doctor, yo la verdad somos la misma postura del doctor, tiene toda la razón. O sea, el Congreso no lo ha hecho porque no ha querido. ¿Y quién dijo que cuando el Congreso no actúa, la Corte es la que tiene que legislar? Exactamente, eso es lo que la Corte ha venido pronunciándose y diciendo por qué. O sea, en diferentes temas y este que es bastante fuerte, o sea, ellos dicen, pero nosotros les damos a ustedes las pautas de cómo está la sociedad, de cómo deben hacerlo, y ustedes no lo hacen. Entonces aquí yo pienso que sí hay una gran falencia. Y además del que Congreso. Una falencia del Congreso total, ¿no? Porque la Corte Constitucional está antes salvaguardando los derechos de las personas. O sea, afortunadamente existe esa Corte Constitucional. O sea, yo siempre, o sea, creo que es lo mejor que tiene la Constitución del 91. Por eso es que nosotros decimos, ¿qué le pasa al Congreso que en este tipo de temas tan importantes se dejan como presionar? ¿Y cuál es el motivo? El motivo es como hay ciertos moralismos en este tipo de temas, entonces no quieren que cuando salgan a votar la gente, entonces no voten por ellos y por eso no quieren pronunciarse. Ese es el verdadero. Bueno, pero entonces ¿es una razón no político-religiosa o qué? Política, sí, es política. Sí, es política. A ver, doctor Luis Alfonso Fajardo, ¿usted qué cree sobre este particular? Yo tengo varios temas. Inicialmente, claro que hay una omisión legislativa y eso es un concepto, y justamente, doctor José Gregorio, sé que usted no es muy amigo de esta posición, pero afortunadamente tenemos una corte activista y una corte puede ser, pero lo que no soy amigo, para que todos quedemos claros, es de que la corte asuma un papel, reemplace al Congreso, y dicte normas que no están en ninguna parte y ella se las invente y legisle, porque no le corresponde legislar. Claro, el tema eminentemente constitucional, usted tiene razón, pero es que en el tema político, ante un Congreso que no da debates, la doctora lo acaba de señalar, este debate ha estado en la agenda, pero no es un tema taquillero de grandes masas electorales, y seguramente los políticos, que son los que están decidiendo, se van a abstener de tomar alguna posición porque esto les puede generar un impacto en su proceso electoral. Entonces, claro que desde la perspectiva de los derechos humanos, el hecho de que la Corte haya tomado posiciones abiertamente activas frente a ciertas omisiones legislativas, en el caso de la opinión mía, son positivas para generar un equilibrio ante la ausencia de del Congreso de legislar sobre algunos temas. Pero yo quiero señalar, no es gratuito, doctor José Gregorio, y aquí cuando venía yo más frecuente aquí a La Voz del Derecho, discutíamos que no es gratuito que se filtren las discusiones de las altas cortes. Ya se nos volvió común estar discutiendo sobre comentarios, sobre rumores, y esto apunta, ustedes se acordarán, hace unos 9, 10 años, que ustedes estaban muy jovencitos la mayoría, cuando se comenzó a acuñar un concepto que era el estado de opinión. Entonces, esto es una clara muestra de que hay que es lo contrario del Estado de Derecho. Es lo contrario al Estado de Derecho, y sigue vivo
comenzar a generar opiniones, porque se tiene la idea desde algún sector político que las opiniones arrasadoras y mayoritarias son las que van a terminar legislando en el Congreso y en la Corte. Entonces hay que ubicar el contexto. No es gratuito que la Corte Suprema haya señalado con insistencia, que el doctor Reyes haya señalado con insistencia que tiene un poco de temor de que están escuchando sus deliberaciones con su equipo. No, y la anterior presidenta de la Corte Constitucional manifestó que los magistrados sentían que había chuzadas en la Corte. Entonces, este estado de opinión está nuevamente como una segunda versión 2020, y esto tiene que ver con eso, generar una opinión adversa para arrasar a las minorías, que es lo que justamente la Corte ha protegido. No se puede avasallar la mayoría. Pero cuando la Corte filtra, da lugar a esas discusiones, pues no, y a esas presiones. Y entonces filtró. El tema, fíjese, se politiza. Claro, no debería estar politizado. La filtración, yo creo que es importante decirlo, no proviene de la Corte institucionalmente. Seguramente proviene de alguna persona que trabaja allí, y seguramente tiene una intención política esa persona, pero atribuirla institucionalmente. Quiere provocar una presión en un sentido o en el otro. Y eso es lo que infortunadamente lleva a que el asunto se politice, cuando deberíamos todos esperar respetuosos la decisión de la Corte Constitucional y atender lo que manifestara la Corte Constitucional, independientemente de si uno estuviera o no de acuerdo. Es mi posición. Yo respeto, por ejemplo, puede uno estar de acuerdo, pero respeto las causales que hasta ahora la Corte ha establecido en la decisión del año 2006, ¿no? Y acataría una decisión posterior, pero lo que es inadmisible es que los magistrados vayan a resolver, o se piense que vayan a resolver según directrices políticas. Pero mire, el último tema, doctor José Gregorio, yo me quedo pensando, este tipo de temas, si los asumiera realmente el Congreso. Si el ponente del proyecto de ley, ¿sí?, no estuviera en el centro, yo ya les había mandado los protocolos del ministerio, porque me parece súper clave que miremos los protocolos, que es lo que desarrolla la jurisprudencia de la Corte en la práctica, en el terreno. Y son tan importantes que a veces nos dan grandes lecciones. Ahora voy a hacer algún comentario sobre el del ministerio. Yo me imagino el senador o el congresista que presente esta ponencia haciendo lobby, o sea, no teniendo en el centro de la discusión ni la vida de la madre, que es en el centro, es la vida de la madre, ¿sí?, o la vida del menor, sino el tema de cómo hacer coaliciones y bloques para determinar o finalmente legislar sobre un tema. Bueno, pero que eso lo haga el Congreso. Claro, pero se entiende, pero que lo haga la Corte, no. No, pero en el Congreso, el escenario del Congreso no deja de ser preocupante. No deja de ser preocupante, porque entonces no tendríamos una norma que esté en el centro del derecho de la mujer y de pronto de los niños, sino tendríamos una norma que obedezca a las mayorías políticas, que en este momento es fácil lograrlas. Entonces uno piensa, si en el actual momento de la coyuntura política el Congreso sería el órgano, claro, debería ser. Sí, debería ser. Pero en un tema donde sabemos que las votaciones pueden ser abiertamente mayoritarias, ¿dónde quedan esos grupos que están defendiendo los derechos sexuales y reproductivos? ¿Dónde quedan los grupos que están defendiendo el derecho a decidir? Porque no es el derecho a abortar. Le estamos dando, la Corte le dio a la mujer no el derecho a abortar, sino de decidir. ¿Y dónde quedarían esas posiciones? Yo creo que tanto la Corte no es el órgano adecuado, tiene razón usted, doctor José Gregorio, pero me genera profundas dudas que el Congreso lo llegue a asumir y que sea una avalancha mayoritaria para cerrar las voces de las miles y miles de mujeres que han llevado este proceso por más de 60, 70 años. Esa preocupación me genera. Yo creo que eso va a depender del Congreso, ¿no? Debe depender. Y yo no me atrevería a pronosticar qué pueda pasar en el Congreso. Pero quiero escuchar la voz de una persona joven, de una persona recién egresada de la universidad y que además ha estado trabajando en la Corte Constitucional. Lorena, tu posición, ¿cuál es el enfoque tuyo sobre este tema? ¿La Corte Constitucional o el Congreso, y por qué? Gracias, doctor. Bueno, pues mi posición es que
quien es el encargado constitucionalmente de hacer las leyes es el Congreso. Y siento que si le están trasladando esa función a la Corte Constitucional, se desconoce el principio de separación de poderes. Entonces, actualmente la Corte está teniendo funciones legislativas, judiciales, incluso ejecutivas. Entonces, considero que si la Corte Constitucional es la que tiene que legislar sobre este tema, entonces está haciendo que el Congreso no haga absolutamente nada. ¿Sobre el Congreso entonces? Está sobrando el Congreso porque la Corte está asumiendo roles que Las funciones del Congreso. ¿Y la culpa de eso la tiene el Congreso o la Corte? De la situación actual. Yo siento que la tiene el Congreso, porque el Congreso tampoco ha omitido y no asume el compromiso que los ciudadanos depositan cuando votan por cada uno de los congresistas. Entonces, los ciudadanos votan teniendo la confianza de que el Congreso va a cumplir con sus funciones de legislar, pero al omitir, o sea, no están cumpliendo con sus funciones de legislar y la Corte entonces se está convirtiendo en el órgano omnipotente de Colombia, que tiene funciones legislativas, judiciales e incluso ejecutivas, como lo mencioné anteriormente. Había una pregunta, yo creo que esta posición de Lorena es la que se ha visto reflejada en las manifestaciones de mucha gente en estos últimos días al respecto, ¿no? Le reclaman al Congreso por qué el Congreso no ha actuado y tiene que hacerlo la Corte. Hay una pregunta que tiene la periodista Teresita Gutiérrez. González. Bueno, es una pregunta que ya más o menos ustedes la habían resuelto, pero es la inquietud. Si la Corte Constitucional es la que vela porque se cumplan las normas que están en la Carta Magna, y el artículo 121 dice: ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, ¿ahí no la están incumpliendo? A ver, doctor Douglas. Digamos que la Corte en absoluto ha incumplido las normas que establecen las competencias, porque de hecho está fallando un proceso de constitucionalidad que llegó a la Corte por vía ordinaria de acción pública de inconstitucionalidad, de la manera que la Corte no hace nada diferente que cumplir las funciones asignadas en la Constitución en este caso. Cuando crea normas, por ejemplo, las 3 causales que se estipularon en esa sentencia del año 2006, Son de la Corte. está haciendo lo que tendría que hacer el Congreso. Sí. Entonces, de pronto, la inquietud de Teresita puede tener sentido. Entonces, está asumiendo el papel del Congreso adicionando normas que no estaban antes. Eso es un tema, como usted lo sabe bien, y seguramente aquí todos los panelistas lo conocen, pues un tema tremendamente grueso y complejo. El tema de cuáles son los límites de las funciones de la Corte Constitucional en su función fundamental de guarda de la supremacía e integridad de la Constitución, ¿cierto? Y entonces habrá que recordar de dónde sale la idea kelseniana de la conformación de tribunales constitucionales, pues de los defectos tremendos de los congresos, de los parlamentos. Kelsen decía que el Tribunal Constitucional es un legislador negativo. Negativo, así no es. positivo. Así es. Es decir, allí donde el legislador puso algo, viene el Tribunal Constitucional y cuando ve que es inconstitucional, lo retira. Quita. Sí, el control clásico de constitucionalidad, digamos, plasmado en la idea original de Kelsen, pero todos sabemos que los tribunales constitucionales creados en las constituciones de la posguerra, ninguno acogió la propuesta original de Kelsen. Esa es una realidad. Pero tampoco legislan. Es que se ha vuelto reiterado que se legisle. Ahora, yo les digo lo siguiente, soy partidario de los fallos de la Corte Constitucional que no necesariamente están en blanco o negro, exequible o inexequible, sino que condicionan o modulan la sentencia, por ejemplo, para aplicar retroactivamente la decisión, o por ejemplo, no estoy de acuerdo con la aplicación ultraactiva, esto que acaban de hacer con una norma del Plan Nacional de Desarrollo que es inconstitucional, es inexequible y va a seguir rigiendo por 2 años más. Sí. Bueno, pero no estoy de acuerdo con esa, pero hay fallos condicionados de la Corte Constitucional, por ejemplo, para realizar el principio de igualdad
o fallos interpretativos para hacer entender una determinada norma que puede tener varias opciones de interpretación, 1, 2, 3, y puede decir, las 2 primeras son inconstitucionales, me quedo con la interpretación con arreglo a la Constitución. Así es. Eso es perfectamente aceptable, pero ya cuando se agrega algo, cuando viene algo que no sale ni de la Constitución ni de la ley, sino de la mente de los magistrados, ahí yo tengo mi reserva sobre el particular. Sin embargo, doctor José Gregorio, usted recordará muy bien que una de las primeras decisiones de la Corte que hizo eso fue en relación con las propias funciones de la Corte Constitucional, con el decreto 2067 del año 91. Sí, claro. Y entonces la Corte allí estableció unas reglas exactamente contrarias a lo que contenía el decreto. Digamos que si hay un ejemplo clásico de legislación por parte de la Corte es ese. No, y después tenemos lo de la eutanasia, porque el homicidio pietístico, piadoso, la norma legal no establecía absolutamente nada distinto de una pena señalada para el delito. Y vino la Corte y agregó, yo presenté salvamento de voto al respecto, vino la Corte y agregó que era el médico tratante, entonces no tenía pena, y que se trataba de un enfermo terminal y que además debía dar su autorización. Eso no estaba en ninguna parte. Sí. Lo agregó la Corte Constitucional. Exacto. Y lo dije con el debido respeto en el salvamento de voto. Vamos a hacer, para continuar con la doctora Miriam, que tiene una observación sobre este tema, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Voz del Derecho y ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. Doctor Luis Fernando Rodríguez, usted es abogado en ejercicio. Entiendo que su rama es el derecho comercial, el derecho civil, el derecho procesal. ¿Está usted más orientado hacia este tipo de reclamaciones, como por ejemplo la que toca con la responsabilidad civil contractual o extracontractual? Pero, sin embargo, usted pertenece a una organización que se denomina Provida, ¿verdad? Así es, doctor. Que es defensora de los derechos de las criaturas que están por nacer. Así es. Bueno, yo quisiera, doctor Rodríguez, usted es abogado en el caso de el niño Juan Sebastián, aborto de 7 meses, con 7 meses de embarazo, u 8 meses de embarazo en el Cauca. Juan Pablo Medina es su poderdante. No sé hasta dónde en un programa público pueda usted referirse al tema. Usted verá cómo lo maneja y cómo nos presenta el caso. Buenos días. Ante todo quiero hacer un pequeño paréntesis respecto al tema que estaban debatiendo ahorita. Personalmente considero que la Corte está usurpando funciones del Congreso. Ajá. Y eso es culpa tanto de la Corte como del Congreso. El Congreso, ajá, no sé por qué no ha querido pronunciarse. Nosotros hemos hecho contacto con cerca de 11 magistrados pro vida, pero no vemos que evolucione el tema. Y entonces eso nos pone en estas discusiones, porque la Corte como garante de la Constitución ha olvidado el derecho fundamental más valioso, y es el de la vida. Uh-huh. Y con eso nos estrellamos porque las instituciones pro muerte, pro aborto, están amparadas bajo la sombrilla de las sentencias de la Corte, que respetuosamente tengo que decirlo, y lo he dicho varias veces, son desacertadas. Respecto al caso de Juan Pablo, pues cuando tuvimos conocimiento que la joven iba a abortar ya en ese momento casi 7 meses de gestación, instauramos un proceso, una acción de tutela. Y esa acción de tutela hoy en día ya falló en primera instancia, hoy en día está ante el tribunal para segunda instancia, porque tanto nosotros como Profamilia la impugnamos. La acción de tutela en primera instancia decía la que debe dar el dictamen médico y psicológico de la paciente es su EPS, que en este caso era la Universidad del Cauca. A ver, una pregunta, doctor. ¿Ya para ese momento se había producido el aborto o fue antes del aborto?
No, eso fue antes del aborto. Antes del aborto, Sí, nosotros- de manera preventiva, la acción de tutela estaba instaurada contra la señora, contra la madre. Contra la EPS. Inicialmente, ¿O contra quién? Inicialmente la acción de tutela iba en contra de la madre, iba en contra de la EPS, iba en contra de la clínica La Estancia y en contra de la Superintendencia de Salud. Porque todos salvo la EPS estaban con la intención de llevar a cabo la interrupción del embarazo. Sin embargo, la EPS había hecho una valoración de la paciente y había encontrado que no se daban las causales. Que no se daban las causales. Así es. La primera instancia fue en el sentido de conceder la tutela o negarla. Bueno, a ver, aquí, aunque el juez nos concedió las medidas provisionales, fue un poco ambiguo porque dijo, le protejo el derecho fundamental a la joven gestante, pero tiene que hacerse una valoración por parte de la EPS Universidad del Cauca. Y la EPS ya había conceptuado que ella no cumplía los requisitos establecidos por la sentencia C355. Ya se había dicho que entonces no se encontraba en ninguna de las hipótesis que previó la Corte Constitucional. Incluso algo que le hicimos ver al juez es, porque después metimos a Profamilia, porque Profamilia, nos enteramos que la joven había ido a Profamilia, entonces le dijimos al juez, por favor, extienda las medidas provisionales a Profamilia, para que Profamilia no vaya a realizar el aborto, porque esto es un tema que está en litigio. Y Profamilia emitió un concepto médico, un concepto psicológico, basado en un concepto de un ginecólogo. Entonces nosotros le dijimos al juez, ¿cómo es posible que un ginecólogo diga que la joven tiene una afectación moral cuando él es ginecólogo? Él no es un profesional en la rama de la salud mental. Y el juez encontró viable nuestra posición. Era una valoración absurda, y absurda debo decirlo porque, entre otras cosas, decía que la joven tenía tendencias suicidas. Pero no solo eso, le dicen cuál es la mejor forma para que aborte y le dan salida. Yo pensaría que una paciente que tenga tendencias suicidas tiene que ser remitida a una clínica donde sea atendida y se le proteja su vida y la del bebé. Sí. Quiero devolverme un poquito porque dentro de nuestra acción de tutela nosotros pedimos que se garantizara la salud de la gestante, porque incluso le decíamos al juez, es más grave en este momento que ella aborte, las secuelas físicas y mentales pueden ser mucho más graves, entonces protéjale la vida a ella, pero además proteja la vida de ese menor, porque es que esa es el principal derecho fundamental, no solamente por la Constitución, es que nosotros pertenecemos a un bloque de constitucionalidad que tiene el tema de derechos humanos, que también propende por la vida de los que están por nacer. Y el derecho del padre, que es un tema que nunca se había discutido, donde le dijimos, él tiene derecho a tener a su hijo y tiene derecho a tener una familia. Desafortunadamente el juez de primera instancia no hizo ninguna manifestación, solamente se centró en el tema de la interrupción del embarazo, y ahorita en segunda instancia le estamos diciendo al Tribunal del Cauca, por favor, pronúnciese respecto a eso, porque es que él tenía, aunque ya el daño está consumado. No, pues ya el fallo no va a tener absolutamente ninguna repercusión. Sí, es un caso del hecho consumado. Sí va a tener repercusión porque esperamos que llegue a la Corte Constitucional, esperamos que este sea un punto. Bueno, desde el punto de vista doctrinario, sí. Podría ser muy importante para que la Corte ojalá se pronunciara sobre el tema. Pero desde el punto de vista práctico ya no tiene ningún efecto en cuando a la persona, porque ya se produjo el aborto. Acá hay otro tema, perdón, que también vamos a indagar mucho, es qué pasa, cómo mueren esos niños que están por nacer, qué los hacen, dónde está, estamos pidiendo el cuerpo, la devolución del cuerpo, le dijimos al tribunal que por favor emitirá una orden para que ese cuerpo sea enviado a medicina legal, para que lo valoren si murió dentro o fuera del vientre o qué pasó. El tribunal desafortunadamente nos dijo que esa no era su competencia, así que nos tenemos que ir por lo penal en este caso. Sí, doctor Fajardo. Todos pueden intervenir tranquilamente. Una pequeña observación que creo que eso le quita un poquito de polarización al debate. Yo definitivamente no creo que haya
organizaciones pro muerte, ni que haya organizaciones por aborto. Yo me muevo en hay algunas que han matado a unos líderes. Sí, algunos líderes sociales. Sí. Pero en el caso de la interrupción voluntaria, organizaciones pro muerte. Claro, pero en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, es el uso de ese tipo de términos es lo que no permite un diálogo que sea más fértil. Yo no creo que en este debate haya pro aborto o pro muerte, sino pro decisión. Yo creo que la mayoría de organizaciones de mujeres no están defendiendo que el aborto sea un derecho fundamental, están defendiendo que puedan decidir, que por primera vez en la historia puedan decidir, porque es que usted decía una cosa que es muy cierta. El padre, los derechos del padre, ¿dónde están? Pero es que, doctor, estamos en un modelo de una sociedad patriarcal, donde el que definió los derechos sexuales y reproductivos de la mujer fue el hombre. Los congresos eran de hombres. El patriarcado legisló sobre la posibilidad de la mujer de tener o no tener hijos. Creo que con la sentencia de la Corte, doctor José Gregorio, por primera vez en la historia de este país, la decisión no está en el hombre, sino está en la decisión de la mujer. Y eso es realmente histórico, porque cambia la correlación. ¿Y está bien entonces, que se excluya al hombre siendo el padre? Está bien que se le dé la palabra a la mujer, por primera vez. Y creo que las normas siguen siendo profundamente patriarcales, porque el concepto de despenalizar es que sigue siendo un delito, pero se despenaliza en algunas conductas. Es decir, que dándole la voz a la mujer, las mujeres, lo que yo he escuchado en los debates, es dicen, déjenos decidir. Ajá. No dicen, déjenos matar, ni déjenos abortar, sino déjenos que decidamos. Y yo creo que al naciturus, ¿quién lo defiende? Claro, hay toda una normatividad, la Corte Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones los derechos de los no nacidos, creo que el Código Civil, pero creo que en este momento el debate del doctor José Gregorio, que era un tema que le quería preguntar al doctor, yo cuando leí, aparte porque tampoco conozco el fallo a su totalidad, porque solamente salieron algunas reseñas, se centraba, esas reseñas era en los meses, o sea, en lo avanzado del embarazo, que efectivamente lo señala la guía que les mandé del ministerio, sí podría colocar en riesgo la vida de la madre, hacer una interrupción voluntaria del embarazo en ese momento, sí. Entonces yo creo que está parte del debate. Yo creo que la Corte Constitucional tiene 3 exclusiones de responsabilidad penal. Creo que le hace falta de pronto dar el debate sobre el tema de hasta qué punto el límite temporal, y creo que ese fue una parte importante en el proceso, hasta donde yo leí, y no sé si es tan importante es el límite más que otro tipo de debates en la sentencia. Pero ahí es, perdón, un segundo, una pequeña, ahí claro, es donde yo veo que en realidad en este caso que nos expone bien el doctor, haya un hecho consumado, ¿no? Porque precisamente la vida de la madre probablemente sigue estando en riesgo, y probablemente los jueces de tutela podrían proveer. Pero lo que se quería evitar era el aborto. No, porque el doctor dijo que se pidió en las pretensiones de la acción de tutela la protección de la vida de la mamá. Desde ese punto de vista me parece que es perfectamente viable y que es un hecho todavía, digamos, vigente, que esa protección se puede proveer. ¿Cómo se la protegería en este momento respecto al aborto? Pues digamos, ya el aborto ya se produjo. Exacto, pero lo cierto es que los impactos en la salud física o mental de la mamá, que yo no los voy a evaluar porque no soy médico, sí se pueden evaluar por técnicos para guiar una buena decisión del juez en ese sentido. Y que le digan que no vuelva a abortar. Doctor, es que eso era lo que yo precisamente quería hablar. O sea, no creo que los médicos hagan un pronunciamiento en ese sentido. Sí los hacen. Sí los hacen. Los médicos psiquiatras sí los hacen. Doctor, o sea, frente a este tema también hay que tener en cuenta una cosa, que las 3 postulaciones que hizo la Corte Constitucional son 3 postulaciones para poder abortar, que también las tiene en Alemania. Allá ese tipo de aborto es totalmente gratuito. Y yo tengo que hablar como penalista y decir que esas 3 postulas, esas 3 causales y que ha hecho la Corte Constitucional sí ha servido para el derecho penal, desde qué punto de vista, porque se estaban cometiendo errores en sentenciar a personas cuando no era justo que por determinadas circunstancias fueran declaradas culpables frente a una decisión que hasta cierto punto es voluntaria. Por eso yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor. El doctor Fajardo nos dice, mire, utilicemos un buen vocabulario, eso de pro vida, pro muerte, eso es lo que hace
que se exacerben los ánimos y no se convierta esto en lo que realmente es. Lo que decía aquí la doctora también, la doctora Lorena, usted tiene toda la razón. Nosotros votamos con la idea de que estos congresistas hagan la legislación, pero desde mi punto de vista sí estuvo bien las postulaciones que ha hecho la Corte Constitucional. Y frente una cosa es que ustedes consideran conveniente, claro, doctor, aunque la Corte se haya excedido en el ejercicio de su función. Sí, sí ha sido importante para no cometer violaciones a otros derechos fundamentales como el de la libertad. Bueno, entonces el doctor Rodríguez iba a agregar alguna otra cosa y luego yo quiero escuchar a Lorena. Yo les agradezco la observación que me hacen respecto a los términos pro vida y pro muerte. Yo quiero aclarar que esta discusión que se está dando y que vamos a seguir dando no va a ser en contra de las mujeres, porque las mujeres tienen derecho a decidir y eso lo tenemos claro, y tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, aclarando que ese ser vivo que está dentro de ellos no es su cuerpo, no es una parte de su apéndice, y que eso se debe respetar. En los términos pro muerte, la verdad, yo sé que suenan duros, pero pues así yo veo por lo menos a Profamilia, y lo digo directamente, lo he dicho muchas veces, y es que ella además desacató una orden de un juez donde le dijo: usted no es la que tiene que tomar esa decisión, es la EPS, y aún así provocó la muerte de un bebé de casi 8 meses de gestación, bajo unas circunstancias que desconocemos. Entonces, les agradezco la observación, lo voy a tener en cuenta, pero aquí suena un poco duro, pero siento yo que la actuación de ellos se está atentando contra no solamente este niño, sino contra muchos niños. Ojalá la Corte Constitucional seleccione el caso, cualquiera que sea la decisión de la segunda instancia, porque allí sí, en materia de derechos fundamentales, que están varios de por medio, es importante que la Corte trace algunas pautas, aunque ya haya, en cuanto al aborto, un hecho cumplido. Bueno, Lorena, opinión sobre este asunto antes de que pasemos a hablar del referendo. Bueno, yo quería, digamos, intervenir respecto a que cuando la Corte estableció las 3 causales de exclusión de responsabilidad, no fijó un límite, digamos, en las semanas de gestación que tiene que tener la mujer para poder practicar el aborto. No sé de temas ni términos médicos, y no sé si es correcto que la mujer teniendo 7 meses de gestación se pueda practicar un aborto. No sé si... ¿A la luz de la sentencia? Sí, o sea, no fijaron un límite mediante el cual la Corte diga como a los 2 meses, a los 3, sino que lo dejó abierto. A ver, ahí sí nuestra penalista. Doctora Miriam, la pregunta de Lorena, o la inquietud de Lorena, es muy importante. Si hoy por hoy la Corte Constitucional ha dicho, hay 3 causales, cualquiera de esas 3 causales se puede presentar en cualquier momento. Falta un día para que nazca el niño, ¿puede abortar diciendo, ay, es que descubrí que me violaron? No, doctor, realmente se habla que... es que eso tiene unos protocolos, y dentro de los protocolos está, tú te enteras que estás embarazada, inmediatamente pasas a la EPS, ahí tienes un tratamiento psicológico y te dan un promedio de 1 o 2 meses para saber qué pasa ahí. Eso es uno de los... Es decir, no es que ella al final resulte acordándose que la habían violado. Sí, pero aquí hay otras circunstancias. Resulta que hay enfermedades que no se detectan desde los 3 primeros meses de nacimiento, sino que se detectan después. Entonces ahí se le debe informar. De hecho, también hay casos de personas que dicen, pero es que mire, yo tengo mi hijo enfermo y la EPS no me dijo, y yo lo tengo, y mire el problema que tengo. Es que esto realmente es un tema bastante complejo. Entonces, la Corte Constitucional también deja ese espacio amplio cuando ya de pronto se enteran que la persona viene con alguna enfermedad, y le dan la oportunidad a los padres para que tomen la decisión de continuar o retirarse del embarazo. Bueno, pues eso lo que nos está demostrando es que el asunto debería ser legislado, regulado por el Congreso, porque yo sobre esos protocolos del Ministerio de Salud, yo considero que el Ministerio de Salud invadió la órbita del Congreso. Es que la regulación de los derechos fundamentales, el de la vida aquí, el derecho a la objeción de conciencia y también el derecho el derecho que dicen que es fundamental de la mujer de abortar, serían derechos fundamentales, y entonces tiene que ser el Congreso por ley estatutaria, no el Ministerio.
Pero doctor, hay una cosa que hay que recordar, y es que la Corte Constitucional toma esta decisión con base en lo que precisamente nos decía acá el doctor, que se hace con base, es para proteger la salud tanto de quien viene como de la persona que está gestante. O sea, que esto no es un tema, digámoslo, hasta cierto punto inquisidor ni nada de eso, es un tema de protección. ¿Por qué se les da esa aceptación? Porque resulta que están yendo a lugares que no deben ir y terminan con lesiones personales internas y a veces terminan sin poder volver a tener hijos, puede que en ese momento no quisiera, pero que más adelante quiere. O sea, aquí lo que también se intenta proteger es la salud, o sea, esto es un problema de política pública. ¿Y eso le corresponde a la ley según la Constitución? Claro, el presidente. Claro, cuando nos hablan del derecho a la salud, claro. Dice que la ley regulará todo, la ley. Pero Doc, hay dos cosas ahí que usted tiene razón. No sigo sin aceptar el término derecho al aborto, sino derecho a decidir. Yo creo que en el centro del debate está eso. Pero mire que la guía, ahora que lo mencionan, la guía, el 60% de la guía establece cuál es la mejor manera y la manera segura, incluso en términos de meses, de practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Creo que el debate tiene que estar centrado un poco ahí, porque si bien es cierto ya están las 3 causales de exclusión de responsabilidad penal, sí falta fijar, y eso no es un tema jurídico, eso no es un tema político, eso es un tema científico y médico, para lo cual existen estos protocolos que desarrollan algunas decisiones de la Corte. Acuérdate, doctor José Gregorio, sí, claro. que frente al tema de la eutanasia, el Ministerio tuvo que finalmente hacer una directiva para reglamentar lo que quería decir la Corte Constitucional. Pero acabo con esto, doctor José Gregorio. Mire este tema tan interesante. Esta semana, creo que antier, acaba de salir un fallo de la Corte Constitucional sobre el tema del reclutamiento obligatorio, y eso. Sí, señor. Es un tema tan importante. Hay colectivos de objeción de conciencia que llevan 50 años tratando de que no los lleven a la guerra de manera forzada, y estábamos esperando un fallo donde decidiera la posibilidad de que fuera voluntario. ¿Y qué hace la Corte? Dice, para respetar el derecho a la igualdad, de que todos tienen que ir a la guerra, entonces los bachilleres y los no bachilleres tienen el mismo periodo de tiempo, y uno dice, ¿acaso eso no tiene que ir una ley? ¿Eso no tiene que ir una norma? Pero como no es un tema tan taquillero, ha pasado por debajo y depende la suerte de millones de jóvenes colombianos de ir a la guerra. Sin embargo, ¿quién está discutiendo sobre eso? ¿Quién está discutiendo sobre la legalidad? Entonces, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Entonces, lo que son temas que en los cuales se interesan en la filtración precisamente para politizar. Doctor Rodríguez. Doctores, muchas gracias. Quiero aclarar que la sentencia de 2018 de la Corte rompió todos los límites para el tiempo de gestación. Antes era 3 meses, la 355 era 3 meses, ahora ya se puede hacer hasta el último día del embarazo. Y entiendo lo de los protocolos. Y si es en el último día del embarazo, ¿eso en qué se diferencia de un homicidio? Exacto. Eso era lo que yo quería hablar también sobre Perdón, y en cuanto a los protocolos, doctor, le agradezco, pero incluso cuando uno hace las averiguaciones, cuando uno va a las clínicas y a los hospitales para que la gente, para saber cómo es el proceso, para que una mujer pueda interrumpir su embarazo, se va a dar cuenta que allá le dicen, hágame un favor, usted se acoge a la ley, a la sentencia C355, sí, firme acá, ni siquiera le están preguntando. Entonces esto se convirtió en un método de planificación familiar. Eso es precisamente con lo que no estamos de acuerdo, que esto sea un método de planificación familiar, matar niños, acabar con la vida de bebés que puedan tener incluso 9 meses de gestación. Doctora Miriam, yo creo que valía la pena acudir al objeto del debate, que es el proyecto, con toda la regularidad de la filtración, pero es el proyecto. El proyecto establece un límite, ¿no? Un límite de unas semanas, ¿cierto? Unas semanas. 16 semanas. Exactamente. Podemos hablar un poco más adelante, doctor Douglas, sobre el tema. Estamos hablando de la interrupción el día anterior al nacimiento, de unas cosas que no tienen realidad. Entonces estamos hablando de... No, pero el doctor me dice que hay una sentencia en donde se puede hasta el último día del embarazo. Sí, claro. Y que es en donde yo pregunto eso, y matar al niño al día siguiente de nacido, a mí me parece que es igual. Dentro de las causales, dentro de las 3 causales. Es un homicidio. Sí, y ahora, a ver, doctora, yo quería hacerle doctora una Miriam. aquí al doctor, que yo creo, o sea, con lo que usted nos ha comentado,
Muy seguramente la postura que debió haber asumido quienes conocieron estos fallos fue de no haber tomado ese tipo de decisiones, y muy seguramente va a salir a favor. ¿Por qué? Porque es que ya estamos hablando de casi 8 o 7 veces, y recordemos que las personas, hay niños que nacen de eso, desde esa edad, y bueno, sabemos una cantidad de cosas. Y yo creo, doctor, que cuando usted haga esa postulación, como dice que la va a hacer también en la parte penal, yo creo que los jueces penales le van a dar la razón a ustedes, porque es que aquí podíamos también tener la circunstancia de haber dejado nacer el niño, ¿sí? Ya era una situación que podía no haber causado realmente esa situación tan compleja que se está viviendo, pero también muy seguramente la Corte Constitucional también se va a pronunciar sobre eso, pero lo más seguro es que salga a favor suyo, y yo creo que aquí, más que la Corte Constitucional, fue un juez el que de pronto desbordó las decisiones, no la Corte Constitucional. Bueno, vamos a hacer una pausa en La Voz del Derecho y ya regresamos porque tenemos a uno de los demandantes y es muy importante que lo escuchemos y que también hablemos de otro puntico que está circulando, una propuesta de referendo sobre el aborto. Ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en Debates Constitucionales, continuamos hablando sobre el tema del aborto. Hay una denuncia penal que fue presentada contra algunos magistrados de la Corte Constitucional por lo relativo a una sentencia o a una decisión, no sé si sería sentencia o auto. Sentencia SU 096 del 2018. Sentencia mediante la cual se impartió orden al Ministerio de Salud para expedir los protocolos a que se estaba refiriendo hace un momento el doctor Luis Alfonso Fajardo. Y está aquí el autor de esa denuncia, el doctor Javier Suárez. Él es presidente de la Fundación Marido y Mujer. Él es licenciado en filosofía, licenciado en teología, abogado en ejercicio. Bienvenido, doctor Suárez. Un saludo muy cordial. Ya tiene usted en sus manos la denuncia y entonces lo que queremos es escucharlo y, por supuesto, dentro de la línea que tiene este programa de total libertad en las opiniones, puede haber quienes lo contradigan. Doctor Suárez. Doctor José Gregorio, un saludo para usted y para todos los compañeros de este panel, de este debate. En efecto, soy Javier Suárez, presidente de la Fundación Marido y Mujer, una organización que nació en el año 2013, que la creamos o la creé para defender lo que el artículo 42 de la Constitución Política establece como núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Uh-huh. Y para trabajar por los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, lo cual implica los niños por nacer. Uh-huh. Y como quiera que la Corte Constitucional la Corte Constitucional aprobó por 6 votos de 9 magistrados que conforman la sala, 6 aprobaron la sentencia SU 096 del 2018, mediante el cual se le ordena al Ministerio de Salud y al señor Presidente de la República expedir una regulación sobre la práctica libre y voluntaria del aborto en Colombia. Uh-huh. ¿Por qué los denuncié? Porque la denuncia es penal y disciplinaria. Porque vale la pena explicar esto, porque los temas jurídicos muchas veces a los ciudadanos les pueden causar un poquito como de cansancio, porque son temas que requieren ser comprendidos en debida forma. A ver, en el año 2006, doctor José Gregorio y compañeros del panel, en el año 2006, el gobierno de esa época, el gobierno del presidente Álvaro Uribe y su ministro de Salud, Diego Palacios, expidieron el decreto 4444 del 13 de marzo del 2006, en el cual hicieron una reglamentación sobre la práctica del aborto en Colombia. Y ese decreto fue expedido sobre la base de la sentencia C355 del mismo año 2006, que estableció 3 causales para el aborto, conocidas y creo las han debatido acá en este programa: violación de la mujer, malformación del feto, peligro de muerte para la madre. Malformación del feto que haga inviable la vida, vale la pena colocar. El feto inviable, sí. Sí, claro que si queremos, doctor,
Claro, feto no viable, dice la sentencia. No viable. Eso dice en el papel, pero si quiere hacemos un debate, doctor, en otra oportunidad, de cómo esas causales han sido abusadas y usadas para cometer abortos que no encajan en esas causales. Y tenemos cifras reprochables de ese tema. Pero bueno, entonces se fundamentaba sobre la sentencia C355 del 2006, el decreto que expidió el presidente Uribe y su ministro de Salud, el decreto 4444. ¿De qué naturaleza es ese decreto? Es un decreto reglamentario, decreto ordinario. Reglamentario, doctor. Pero entonces por fuera de competencia. Bueno. Porque eso le corresponde a la ley. Doctor ha dicho una cosa muy puntual, que primero respalda la denuncia que interpuse, porque es el argumento nuclear de la denuncia. Ajá. Y segundo, fue la postura del Honorable Consejo de Estado. ¿Ya? Sala de los Contenciosos Administrativos, sección primera, con ponencia de la consejera María Claudia Rojas Lazo, le dice al señor presidente su decreto queda nulo. Acción de nulidad que se interpuso en esa época, resuelta en el año 2013. Entonces, en el año 2013, el Consejo de Estado le dice al Gobierno Nacional, señor Gobierno, usted no tiene competencias para reglamentar sentencias de la Corte Constitucional ni ninguna providencia que expida un juez de la República en el ordenamiento jurídico colombiano. Es fallo del Consejo de Estado que ha hecho tránsito a cosa juzgada. Correcto. Y por lo tanto, entonces, lo que se le dijo al expresidente Uribe y a su ministro fue ustedes excedieron la órbita de sus competencias, y el artículo 121 que mencionaba ahora Lorena, que nadie puede entrar en el ejercicio de funciones que no le han sido asignadas de manera expresa. Bueno, pero entonces vino después la sentencia de la Corte Constitucional y le ordenó al gobierno hacer lo que el Consejo de Estado había dicho que no podía hacer. Correcto, doctor José Gregorio. Y entonces esa sentencia SU 096 del año 2018 de la Corte Constitucional, aprobada por los magistrados Alejandro Linares, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Gloria Estela Ortiz Delgado, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, esa sentencia es una prueba fehaciente de el presunto delito de prevaricato por acción, fraude procesal, fraude de resolución judicial. Pero como usted bien explicó, la Corte le está ordenando al Gobierno Nacional que expida una reglamentación que el Consejo de Estado ha dicho no es competencia del Gobierno Nacional reglamentar. O sea, la Corte Constitucional está desacatando una orden judicial que le ha sido impartida a todo el ordenamiento jurídico del país y a todas las tres ramas del poder público. Y entonces se está llevando al Gobierno a que se salga de sus competencias. Sí, y que se cometería un fraude procesal porque el proceso que se haga por parte del gobierno para expedir esa reglamentación, pues es fraudulento. Ese proceso, me imagino, está en la Comisión de Acusaciones. Está en la Comisión de Acusaciones. He pedido de la Cámara. De la Cámara de Representantes, correcto, doctor. He solicitado que se me llame para ratificar la denuncia, que se declare la calidad de aforados. Y allí sustentaré que en efecto hay un fraude de resolución judicial porque el Consejo de Estado emitió una orden judicial que la Corte Constitucional quiere saltarse. Y prevaricato por acción porque, como usted dijo al comienzo de la parte referente a mi intervención, a la presentación que me hizo, y muchas gracias, doctor, en efecto es una ley expedida por el Congreso de la República que le diga al Gobierno Nacional regule la materia, cualquiera que sea. Porque es una ley, puede ser en temas de agricultura, en temas de, cualquier otro tema. Para que regule. Sí, exactamente. Entonces, le esperamos que la Comisión de Acusaciones no vaya a quedarse en ese lema que tantas veces se escucha en los pasillos del Congreso, que es la Comisión de Absoluciones, sino que de verdad haya allí un debido proceso, haya una ponderación de esta sentencia de SU 096 como una prueba contundente de que la Corte Constitucional está ya saliéndose de su función y de su rol para el que fue creada. Porque a esta sentencia SU 096 podemos enlistar otra serie de sentencias que en la interpretación respetuosa de este servidor del derecho hay un desborde de su competencia y está en este momento suplantando al Congreso de la República, se convirtió en una corporación legislativa, la Corte Constitucional, ¿sí? Y en algunos casos casi que cogobernando con el señor presidente de la República. Ya ordena hasta temas presupuestales.
y fiscales. Siempre lo ha hecho, querido doctor. En temas de derechos económicos, sociales y culturales, la Corte ha sido muy generosa y muy activa en proteger a los grupos de especial protección constitucional, ordenando al Estado inversiones, proyectos de desarrollo, planes y acciones afirmativas para garantizar el mínimo vital de esas comunidades. Eso ha sido una jurisprudencia histórica y una tradición muy saludable de la Corte Constitucional. Pues con el respeto que se merece su opinión, doctor, yo me aparto de ella porque se quebrantan principios como el de la debida planeación. La ejecución presupuestal, cuando es aprobada en el Congreso de la República, y cuando un ciudadano dice quiero ser presidente de la República y nombra un ministro de Hacienda, la ejecución presupuestal y la distribución de los recursos deben estar ceñidas a principios constitucionales como el de la proporcionalidad, razonabilidad, debida planeación, funcionalidad. Y la Corte imparte sentencias que son del orden administrativo y que desbordan incluso la capacidad de respuesta del Estado. Esto tiene que ser una cosa, dice el artículo 103 de la Constitución Política, que las tres ramas del poder funcionarán pero de modo armónico. Y así como vamos, la Corte Constitucional se ha constituido hoy en un punto de debate porque hay que realmente entrar a revisar si esa corporación debe... cuando ustedes estaban hablando, doctor José Gregorio, de que vamos a hablar del referendo del aborto, yo me anticipo a decir que lo que hay que pensar es en un referendo para revisar si debe o no continuar en el ordenamiento jurídico la Corte Constitucional. Yo soy partidario de esa tendencia. Bueno, ahí no lo acompañaría, pero... celebramos la iniciativa. Pero claro, doctor... Pero ese es el objetivo político fundamental. Bueno, pues entonces hablemos del tema. Sí. A ver, yo respeto muchísimo las decisiones de la Corte y no podría ser distinto. Pertenecía a la Corte Constitucional, contribuí en esos primeros meses de su actividad a organizar todo lo que hoy tenemos en cuanto al control de constitucionalidad. Pero desde luego también me preocupa, en efecto, que la Corte a veces se salga de los parámetros porque es un órgano constituido, no es un órgano constituyente. Y en ese sentido comparto. Pero llevar a referendo la vigencia de la Corte ya me parece algo que tendríamos que meditar mucho porque podemos ir en retroceso frente a unos avances importantes de la Constitución de 1991. Pero lo que ha manifestado el doctor Suárez es muy importante desde el punto de vista penal. Yo sí quisiera escuchar a la doctora Miriam brevemente sobre ese punto para luego que entremos a la discusión sobre el referendo. El programa de hoy se nos está alargando, pero justificadamente. Y desde luego pues tendrá una mayor extensión y también una mayor difusión. Doctora Miriam, este asunto le corresponde a la Comisión de Acusaciones. Entiendo que la solicitud del doctor Suárez no solo se refiere a lo penal, sino también a lo disciplinario. Recordemos que en el Congreso tiene estos procesos sobre aforados, tienen dos partes, una propiamente política, que es la que le corresponde a la Cámara, que acusa o no acusa ante el Senado de la República, y el Senado que decide no puede imponer pena distinta de la destitución del cargo o de quien desempeña el cargo, o la privación transitoria o definitiva de los derechos políticos. Cuando se trate de delitos, y aquí estamos hablando de delitos, entonces el Congreso tiene que definir, el Senado tiene que definir si hay lugar o no al seguimiento de causa y remite a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Miriam. Sí, doctor, muchísimas gracias. Doctor, la verdad, haciendo un análisis de los delitos aquí pues presentados, yo creo que frente al fraude procesal no se ve no se evidencia este hecho, pero pues eso tendrá que ser evaluado directamente por los de la Cámara, pero yo creo que es un
procedimiento que es un delito del cual yo creo que saldrá. Frente al fraude de resolución judicial, yo pienso que ese es el tema que podrían entrar a como a debatir. Claro, si por la resolución, por la resolución. La decisión del Consejo de Estado, claro. Sí, pero también hay que entender, doctor, lo que yo le decía, es que a veces no podemos ser tan legalistas, aunque yo quiero escuchar aquí al doctor constitucionalista. El doctor Douglas. Sí, el doctor Douglas, yo creo que me va a ayudar a reforzar esa parte. Y frente al prevaricato por acción, doctor, tampoco lo hay porque para eso se necesitan unas, o sea, sería que por encargo en sus funciones hubiesen hecho algo que al contrario. No, esto vino a llenar un vacío que nos guste o no, no lo está dejando el Congreso, ¿sí? No lo está dejando el Congreso y por eso yo creo que esta denuncia no creo que la parte penal prospere. Ese es el concepto que yo doy, netamente como mirándolo como abogada penalista, o sea, no como una visión personal. No, pero desde el punto de vista... O sea, penalista totalmente... Desde el punto de vista penal, sí, es yo evidente creo que existiendo una resolución, una decisión judicial obligatoria, que ya dijo que eso no se podía hacerlo u ordenar que se haga, le genera ahí hay un vacío y ese podría ser el único de que de pronto pudiese llegar a prosperar. Frente a las acciones disciplinarias, pues ya eso le corresponde a otras entidades. No, el mismo Congreso, porque la Constitución a ese respecto y en cuanto a los aforados, establece que la indignidad por mala conducta, por ejemplo, puede ser sancionada, no necesariamente con una decisión penal, sino, claro, la parte pero manifestar que se incurrió en una falta disciplinaria, ¿no? Y claro, la Procuraduría General de la Nación sí tiene competencia respecto de los congresistas, pero no respecto de los magistrados de la Corte Constitucional, y a ese respecto hay fallo del año 93, en cuya virtud la Corte Constitucional dijo: Consejo de la Judicatura no puede estudiar disciplinariamente las posibles faltas de los magistrados de las altas corporaciones. Doctor, la Corte legislando, ¿no? Por cierto, doctor. El fraude procesal porque declaró una inexequibilidad. Declaró una inexequibilidad, no estaba legislando, estaba diciendo no, era peor, que no le corresponde a la sala plena. Estaba en sus funciones de control de constitucionalidad sobre el decreto, ¿cierto? Y lo declaró inexequible parcialmente. Sobre la base de la norma constitucional que le otorgaba las funciones al Consejo de la Judicatura. Por eso, pero declaró inexequible la norma respectiva y esa es función constitucional. El decreto que tuvo origen en aquel congresito, como usted lo recordará, claro. Tenía fundamento en los debates de la Asamblea Constituyente, que había construido esa nueva institución del Consejo de la Judicatura con las atribuciones de ser el juez disciplinario de todos los servidores judiciales, o mejor, de todos los funcionarios judiciales, incluidos los magistrados de las altas cortes, que fue lo que la Corte declaró inexequible en ese momento. Bueno, pero esos argumentos, que son muy válidos, habrían servido para el debate en el seno de la Corte Constitucional por parte de los magistrados. Claro. Y resulta que todos los magistrados estuvieron de acuerdo en que eso era inconstitucional, y así fallaron, pero no legisló porque no agregó absolutamente nada. Agregó, claro, porque entonces... No agregó, quitó. Legislador negativo. Quitó para decir que el juez disciplinario de los magistrados de las altas cortes no podía hacer nada distinto del Congreso. Ellos decidiendo quién los juzga. Lo declaró en la parte emotiva, pero no en la parte resolutiva del fallo. Y eso claramente era la ratio decidente del fallo. Doctor, la ratio decidente. Bueno, pero nos estamos saliendo del tema. Sí, claro. Nos estamos saliendo del tema, pero vale la pena, doctor Fajardo. Y es que yo revisé justo para enviarles los protocolos. El protocolo que está vigente en el Ministerio es del 2014 con relación a la sentencia anterior, pero el protocolo del que usted habla, querido doctor, a partir de la sentencia de la 218, ese protocolo todavía no existe. Ese protocolo para la interrupción del embarazo libre y voluntaria no existe. No existe porque hicimos presión política, no existe, doctor, porque le hicimos presión política al señor presidente de la República, Iván Duque, a su ministro que salió, el anterior ministro de Salud, para que no expiran el decreto, que lo iban a expedir sobre la base de esta sentencia. Y ellos aplazaron.
Por ahora, digamos lo que es técnicamente la palabra, doctor. Pero la orden judicial sí está dada. Ahora, yo me aparto Luego completamente. Tiene fundamento la demanda. Yo me aparto completamente de la postura que asumió aquí la doctora... la doctora Miriam Pachón. Miriam Pachón, que es experta en penal, porque para mí todo lo contrario. Está más que evidentísimo sobre la mesa la situación penal de estos 6 magistrados. 1, ¿la sentencia existe? Sí existe. ¿Fue aprobada? Sí, fue aprobada. Los 6 señores que están denunciados por la situación penal, los 6 magistrados que denuncié penalmente ante la Comisión de Acusaciones, fueron los que aprobaron la sentencia, sí la aprobaron. Punto 1. Punto 2, doctora. ¿La sentencia ordena que el ministro de Salud expida una reglamentación? Sí lo ordena. ¿La Corte puede ordenar eso? No. ¿Quién lo puede ordenar? La ley, aprobada por el Congreso de la República, y los señores magistrados no son legisladores. De ninguna índole, ni pasivos, ni activos, ni negativos, ni nada de esas cosas. El legislador es uno. La ley dice en el artículo 114 que quien puede modificar la Constitución y la ley es el Congreso de la República. La Corte no es Congreso, ni congresito, ni nada de esas vainas. Son unos magistrados que no tienen derivado el principio democrático. Tercero, la parte de el prevaricato por acción. Pues claro, porque están expidiendo una sentencia que no era su competencia en cuanto al contenido material de ella, que ordena que se expida una reglamentación, porque eso es del Congreso de la República. Entonces, si eso no es claramente una conducta de prevaricato por acción, una conducta de fraude a resolución judicial y una alteración del debido proceso, entonces, ¿qué es? Porque no podemos estarle aplaudiendo a la Corte ese tipo de comportamientos. Es más sencillo, es la función fundamental de la Corte y de todos los jueces de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución. Pero no desbordamos sus competencias. Vamos a dejar entonces muy respetables las posiciones de unos y otros. Ha sido muy claro y muy explícito el doctor Suárez, lo ha sido también la doctora Miriam. Nuestra periodista Teresita Gutiérrez tiene algún interrogante, porque es que yo quiero pasar al tema del referendo, que es el propiamente constitucional y que nos llama la atención. A ver, doctora Teresita. Es algo para de pronto devolvernos un poco, pero me parece importante. Siempre que hablan del tema del aborto dicen es la decisión de la mujer sobre su cuerpo, ¿cierto? Pero hay algo, esto es una réplica de un bebé de 12 semanas. Y si vemos aquí, este no es mi cuerpo, es un cuerpo completamente diferente. Y ya está formado, doctor, mírelo. Entonces, un cuerpo distinto. Es un cuerpo distinto. Entonces, ¿por qué dicen yo voy a decir sobre mi cuerpo si es otro cuerpo, otra vida completamente diferente? Bueno, entonces esa más que una pregunta es una afirmación. Sí, claramente. Un punto para debate. Pero bueno, ustedes dirán. Se despoja de su función de periodista y emite sus opiniones, que son bienvenidas, por supuesto. Sí, no están opinando los editorialistas de los periódicos. Todo el mundo, claro. Y todos los de opinión. Y el moderador del programa también. Tiene todo el derecho. Doctor, pero ahí tenemos que ir al Código Civil y resulta que todavía no es persona. Todavía no es persona. Es nasciturus, ¿no? Exactamente. Es nasciturus. Sí, o sea, yo estoy pero yendo al Pacto de San José de Costa Rica, allí en el artículo 4 se dice con toda claridad que se protege la vida desde el momento de la concepción. Dice un tratado que hace parte del bloque de constitucionalidad y al cual está obligada Colombia, claro. Bueno, pero entonces pasemos al tema. Sí, doctor Suárez. Gracias. Quería solamente hacer un comentario, pues un aporte, digamos, a lo que ha dicho nuestra periodista Teresita. Sí, yo comparto completamente la postura que ella plantea. No solamente pueden ser sujetos de derecho los extrauterinos, sino que son sujetos de derecho los intrauterinos, los por nacer. Y ahí ya está quedando el Código Civil desactualizado y la jurisprudencia de la Corte también se vería exigida a evolucionar en ese sentido, porque también son sujetos de derecho desde el momento de la concepción, cualquiera sea la etapa de su gestación.
Y por eso yo sí creo que el reconocimiento de personalidad jurídica se le debe dar ya explícita y literalmente por norma a los colombianos en gestación. Y también penalmente, yo creo que, como dijo Teresita, debemos devolvernos y debemos respetar la competencia legislativa del Congreso, y si el Congreso llegase a determinar, contrario a la sentencia C355 y todas las sucesivas sentencias que sobre la materia existan, si el Congreso dice que se penaliza el aborto, eso debe respetarse. Porque es indiscutible que... El aborto está penalizado, doctor. Sí, pero la Corte vino a despenalizarlo, mi doctor, en 3 causales. Y el señor Linares pretende despenalizarlo todavía más. Pero eso todavía no es. Bueno, entonces, vamos a esperar la sentencia de la Linares, Corte. Es importante, el magistrado Linares. Vamos a esperar la sentencia de la Corte, pero yo les quiero plantear este punto que es estrictamente constitucional. La Constitución Política de 1886, por disposición del Acto Legislativo 3 de 1910 y también del plebiscito de 1957, no se podía modificar sino únicamente por el Congreso de la República con unos requisitos de forma. La Constitución del 91 previó 3 modalidades de reforma de la Constitución: por el Congreso mediante acto legislativo, por parte de una Asamblea Nacional Constituyente, delimitada por determinación del Congreso, aprobada esa delimitación por el pueblo, y también por referendo. El pueblo, mediante referendo, puede reformar la Constitución. Los referendos no han tenido mucha suerte en el curso de estos 29 años de vigencia de la Constitución, pero se siguen proponiendo. Se ha propuesto un referendo relativo al tema del aborto. No conocemos ningún proyecto sobre el tema, apenas una manifestación por el Twitter de parte del expresidente Álvaro Uribe. Y hay en el Congreso, entiendo, una propuesta de referendo también para que se decida suprimir funciones de la Corte Constitucional con base precisamente en otros posteriores referendos. Está ya hace un tiempo en el Congreso. Pero yo quiero preguntarles a ustedes puntualmente respecto al tema del aborto. Doctor Douglas, usted como profesor de Derecho Constitucional, ¿este tema sí debería ser objeto de referendo? No, claramente no procede. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede decidir sobre eso. Porque el pueblo no puede decidir sobre derechos y mucho menos de derechos de minorías. Digamos que el tema de la diferencia que hacía al principio de este programa el doctor Fajardo es totalmente relevante, y es: o estamos en un estado de derecho o estamos en un estado de opinión, y entonces pues nos devolvemos a otras épocas terribles de la humanidad. Y el punto de los pactos sociales que se conforman a través de constituciones implican, pues por supuesto, el respeto de los derechos de todos y por supuesto de las minorías, porque de otra manera, si no es a favor de todos, significa que falta un tema de legitimidad en el pacto y de exigibilidad. A ver, Lorena, ¿tú qué opinas? ¿Es viable un referendo para esto o es mejor dejar eso en cabeza del Congreso o de la Corte? En tu criterio, como abogada recientemente egresada, ¿tú qué opinas? Compartiendo la postura del doctor Douglas, tampoco estoy de acuerdo en que se someta a referendo, precisamente porque, como lo decía él, desnaturaliza, digamos, ese pacto social, digamos, y ese reconocimiento a diferentes entidades o autoridades que estarían, digamos, legitimadas a reconocer derechos. Si se deja, digamos, a los ciudadanos elegir, va a existir como ese conflicto, porque va a quedar una parte, digamos, de la sociedad que no está de acuerdo con la decisión desprotegida. Uh-huh. ¿Y cómo van a protegerse sus derechos? Bueno, pero lo mismo puede pasar con una ley. También. O con una sentencia. Miren, con la sentencia de la Corte, hasta denuncias penales, ¿no?
De modo que siempre va a haber unos que están de acuerdo y otros que no. Pero tu posición es, debería ser un tema, ya lo habías dicho, del legislador, del Congreso. Por temas, digamos, de confianza depositada, digamos, cuando los ciudadanos depositan su voto, están, digamos, claro, digamos, también es temas de seguridad jurídica. Si del Congreso como representante del pueblo. En una democracia que es parcialmente representativa, porque es fundamentalmente participativa, pero en esta materia tú consideras que debe ser por la vía representativa, no por la participativa. Que no participe el pueblo en estos temas del aborto. Bueno, democracia participativa parcial. A ver, doctor... Esta pregunta me hace acordar, doctor Fajardo Douglas y doctor José Gregorio, los intensos debates que tuvimos acá en temas del tema de Reverendo por la Paz. Aquí creo que vimos 10, 15 programas de una intensidad y todavía tengo las imágenes en la cabeza, pues, de las iglesias, los pastores evangélicos, todas las comunidades religiosas que son muy poderosas y han demostrado tener un poder importante y representativo en la sociedad. Y a mí sí me da un poco de temor que sea vía referendo, porque estaríamos repitiendo un escenario tan polarizante que creo que las heridas no han sanado. Creo que las heridas no han sanado de este proceso anterior, y someter esto a referendo creo que sería inconveniente para consolidar un poco la idea, el anhelo de convivencia que está todavía por realizar. Preferiría con todo lo que yo considero que es un escenario defectuoso, con algunos vicios, que fuera el Congreso. Sí, yo creo que someter a la población, pero en el fondo lo que se intenta es someter a la población a esto, ¿no? Señalar, estigmatizar, más o menos lo que el doctor reconoció, ese tipo de lenguajes. Claro. Van a salir, ¿no? Y van a salir estigmatizando a los grupos de mujeres luchadoras que vienen año tras año tratando de implementar sus derechos sexuales y reproductivos, y se les va a colocar la etiqueta de asesinas, de promuerte, de proaborto, y esos etiquetamientos, acuérdese, doctor, del Maleum Maleficarum y todos esos textos antiguos, la etiqueta a la mujer siempre lleva, en el peor de los casos, al desprestigio, pero en algunos casos, como 800,000 mujeres en la Edad Media, a la muerte. Y yo creo que ese tipo de discursos se van a dar en este debate, y prefiero el Congreso con todos sus errores que no un tipo de referendo. Entonces usted prefiere, ante todo, que se pronuncie el Congreso, ¿no?, como representante del pueblo, pero de ninguna manera referendo. No. ¿Asamblea Constituyente? Aquí también hablamos en un programa de la Asamblea Constituyente. Yo también me manifesté en contra, de más bien lo que debemos hacer es desarrollar la que existe, nuestra Constitución tan rica y generosa, y no dar un paso al vacío en este momento de grandes mayorías de coalición anticonstitución. A ver, el doctor Luis Fernando Rodríguez, lo queremos escuchar a este respecto. Su opinión, doctor Luis Fernando. Bueno, yo creería que el panorama que plantea el doctor Fajardo es un poquito oscuro y tenebroso frente a que se va a estigmatizar a alguien. No, yo creo que yo sí estaría de acuerdo con el referéndum, pero sobre todo no encaminado a penalizar el tema del aborto, porque además, como usted ya lo dijo perfectamente y lo han dicho acá, está penalizado. Entonces eso resulta intrascendente. Es más bien por proteger las vidas de los que están por nacer. Estaría totalmente de acuerdo, y me sentiría incluso un poco más cómodo que sea mediante referéndum, que sea el Congreso el que legisle, porque no sabemos qué puede suceder en ese caso. Pero no para estigmatizar a ningún grupo. Es más, yo creo que se debe garantizar la forma para que no se estigmatice a ninguna persona porque se realice un aborto. Yo insisto que debería ser, es por proteger la vida de los que están indefensos dentro de los vientres, que realmente es lo que hemos visto cómo se está usando en este momento para que esos pobres niños no tienen una defensa, y estamos frente a toda una institucionalidad absolutamente montada para que se puedan realizar esos abortos. Y yo tengo que agregar una cosa: aquí van a sufrir aquellos que están desangrando al sistema de salud a punta de abortos, porque eso tiene un costo, alguien está recibiendo beneficios, y esos grupos deben de estar muy preocupados por esto. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Miriam Pachón, y ahora sí se nos está acabando el tiempo. Y después de la doctora Miriam, el doctor Javier Suárez. Sí, doctor, efectivamente, al igual que el doctor Douglas, al igual que el doctor Fajardo,
no al referendo, y estoy totalmente de acuerdo. Venimos de todavía tener unas heridas del sí y el no como para venirnos a colocar un tema tan delicado en manos de un referendo. ¿Tú consideras que entonces se politizaría demasiado Sí, el tema, todavía más que en el Congreso? Que el Congreso ojalá tenga los mejores asesores para poder sacar una ley como debe ser. Bueno, algunos han concluido que entonces no se ha debido llamar a plebiscito sobre el acuerdo de paz. No, yo lo que creo es que los plebiscitos pueden ser viables y de hecho son constitucionales, pero es la manera en que se manejó el tema por parte de algunos sectores lo que generó incluso... los unos y los otros. Bueno, algunos sectores, los unos y los otros. Sí. Sacar a votar berraca a la población, fue la expresión del jefe de la campaña. Imagínate en este momento sobre este tema de la vida y la muerte y de asesinatos y mujeres asesinas. Sí. Donde tiene un valor muy significativo el idioma que se usa, como usted bien lo señalaba. Bueno, doctor Suárez, ¿usted qué opina? Yo ya había dicho que acabaría con la Corte Constitucional, pero no, sobre el aborto, el referendo, ¿para qué? Mire, compañeros, sí al referendo, claramente. Yo sí apoyo el referendo. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución Política? La soberanía reside en el pueblo. ¿Quién es la máxima autoridad, doctor Douglas, de la República de Colombia? El pueblo. La institucionalidad no puede estar por encima del pueblo, doctor Douglas, lo lamento mucho. En consecuencia, claro, el artículo 374 de la Constitución Política dice que se puede modificar, como lo resumió el doctor José Gregorio, vía referendo, lo hace el pueblo, asamblea constituyente, el pueblo elige sus representantes, o acto legislativo. Y qué mejor que por el principio democrático de todos los ciudadanos acudan a las urnas. Y esto que voy a decir, doctor, no es cierto que las minorías, de los derechos de las minorías no puedan estar en las manos de las mayorías. No, están en las manos de la democracia, porque eso es lo que la Constitución dice. Y si hay que someter, es el tema del referendo sobre el aborto, pero sobre otros temas, por decir, el matrimonio para parejas homosexuales, por decir, la adopción de niños para parejas homosexuales, por decir, la eutanasia, se debe dar vía libre. Y que los ciudadanos decían, mire, Irlanda es un ejemplo, cuando pensaban que iba a ganar el tema de no al aborto, y ganó el aborto. Y son las democracias en Irlanda, doctor. Y le puedo mencionar otros países que han acudido a esa figura. Yo creo que sí al referendo, porque es el pueblo, los asociados de toda una nación son el pueblo, los que están llamados con su voto a decidir. Claro, con una campaña debidamente bajo el principio de la debida información. Eso sí, que la gente sepa claramente cuáles son las consecuencias, las secuelas de una situación o de la otra. Pero la gente tiene el derecho a pronunciarse. Bueno, como dicen en el Congreso, derecho de réplica. Sí, gracias. Doctor Douglas Lorduy. Entonces, yo creo lo siguiente. Yo digamos que tengo mis opiniones en relación con este tema del aborto, personales, y en relación con todos los temas que ha mencionado el doctor Suárez, tengo mis opiniones y respeto profundamente las opiniones contrarias y aún antagónicas, como efectivamente existen y aquí se han revelado, y eso me parece muy importante porque en eso consiste la democracia, pero lo que definitivamente no puede pasar es que a algún grupo quiera imponerle sus opiniones a otros grupos. Mucho menos, tratando de aplastar minorías por vía de una malentendida democracia. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Hoy tuvimos un programa un poco más largo por la naturaleza del asunto, porque da lugar a mucha discusión, a mucho debate. Todos, cada cual desde su posición, con el debido respeto hacia las ideas contrarias, nos han ayudado a pensar un poco, a reflexionar sobre este tema. Les agradezco muchísimo a todos ustedes y también a quienes nos siguen en el internet y en las redes sociales, a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Un saludo muy cordial. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates Constitucionales.